¿sí? Que esto corresponde a lo siguiente. Estos son los tres principales ejes que vimos durante el mes anterior. Vimos vocabulario sobre school subjects, vimos el present simple en sus formas negativas e interrogativas, ¿cierto? Nos enfocamos en esas dos áreas. Y en las últimas clases también vimos question words, ¿cierto? Ocupando el present simple. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora es ir viendo, ¿cierto? Las principales contenidos, ¿cierto? Lo principal que yo debo manejar en cada uno de estos temas, ¿cierto? Para poder resolver la evaluación formativa de manera óptima, ¿sí? Sí, esta clase va a ser subida a Classroom, así que no se preocupen, ¿sí? Ya la estoy grabando, así que no hay problema. Así que no tiene para anotar, después la puede llegar a su casa a anotarla al limpio, ¿cierto? O por último puede ir haciendo notas en el celular. Bueno, ahí usted ve, ¿sí? Usted ve alguna forma de poder ir tomando algún tipo de apunte, ¿sí? Y yo generalmente subo ahí aprovecho de responder otra pregunta. Yo por lo general subo las tareas, ¿cierto? El día miércoles y le pongo fecha límite el domingo de esa semana, ¿sí? Pero lo ideal obviamente es que la hagan el mismo miércoles, ¿sí? Para yo empezar a revisarla de forma inmediata, ¿sí? Matilda me está... No, bajó la mano, no sé si es que tenía una consulta. No, parece que no volvió a levantar la mano. Ya. Vamos entonces con el primer tema, corresponde a School Subjects, ¿ya? Y para eso me interesa que vayamos a nuestro libro en la página 62, ¿ya? Yo les voy a mostrar acá en la página 62 del libro, que es una página en la que nosotros ya trabajamos, ¿sí? Pero lo que queremos hacer ahora es volver a retomar, ¿cierto? Porque esto es un contenido que vimos a principio del mes anterior, entonces quizá se está olvidando un poco, ¿sí? Lo importante es que mantengamos este tipo de vocabulario más fresco, ¿sí? Y como les mencionaba a sus compañeros de octavo el día de ayer, la única forma de poder adquirir, ¿cierto? De poder aprenderse el vocabulario de cierta unidad es simplemente practicarlo, practicarlo, practicarlo y practicarlo, ¿sí? Al igual como se aprende a tocar un instrumento, el inglés también es una habilidad que necesita entrenamiento, ¿sí? Por lo tanto, lo que vamos a hacer nosotros ahora en este libro, ¿cierto? En la página 62 de nuestro libro, vamos a volver a realizar un ejercicio que teníamos acá, ¿cierto? Corresponde al ejercicio número 2, ¿ya? Nosotros acá lo que hicimos fue lo siguiente. Escuchábamos... Déjenme admitir a más gente que está entrando. Sí, para la gente que se está integrando ahora, les comento que el próximo miércoles se va a subir una evaluación formativa, ¿ya? Así que lo que vamos a hacer ahora va a ser un resumen de los temas que van a entrar en esa evaluación formativa. Así que por favor, con su libro en mano, ya para que vayamos todos al mismo ritmo, ¿sí? Ya, les comentaba entonces que vamos a realizar rápidamente el ejercicio número 2 de esta página, ¿ya? Que claro, ya lo habíamos hecho anteriormente, pero lo vamos a volver a revisar, ¿sí? Vamos a escuchar 4 conversaciones, ¿cierto? 4 conversaciones en las que se le indica a cada persona, ¿cierto? Se le pregunta, ¿cierto? ¿Por qué school subject, ¿cierto? Se le gusta y cuál no le gusta, ¿cierto? A ver el chat. Sí, no hay problema, sí. Mientras mande la guía no hay ningún problema, sí. Ya, déjenme entonces compartir el audio de mi computador. Ahora sí. Ya, chicos, nuevamente, para los que se están integrando, el miércoles vamos a subir una evaluación formativa a Classroom, ¿ya? Así que lo que vamos a hacer ahora es que vamos a ver los temas que van a entrar en esa evaluación, ¿sí? Se están metiendo más aún. Chicos, recordarles la puntualidad al momento de entrar, ¿sí? Para que vayamos bien al ritmo todos, ¿ya? Ya, entonces voy a reproducir el audio y ustedes me tienen que ir mencionando las respuestas a este ítem, ¿cierto? Cada una de estas personas va a decir cuál ítem, cuál asignatura del colegio le gusta y cuál no le gusta, ¿cierto? Ustedes después me tienen que responder a eso, ¿sí? Vamos allá con el audio para que alcancemos a ver los demás temas. Unit 6, Vocabulary. Se escucha, ¿verdad? No sé si es que active mi audio. Así que me pueden mencionar por el chat, por favor. Sí se escucha, mister. Sí, ya, perfecto. Aquí vamos entonces. Unit 6, Vocabulary. School Subjects. Page 62. Exercise 2.
1. Lucy. I love science. It's really interesting. I hate art because it's difficult. 2. Mark. My favorite school subject is PE. It's easy. I hate music. It's boring. 3. Emma. I love English because it's easy. I hate history. It's difficult. 4. Danny. My favorite subject at school is math. It's interesting. I hate geography. It's boring. Ya. ¿Cómo anduvieron? ¿Necesitan que reproduzca una vez más? ¿O pudieron obtenerla? Yo creo que pudieron, si en realidad el audio es bastante simple, ¿sí? ¿No se escucha bien? Ya, vamos a reproducirlo una vez más entonces, ¿ya? Aquí va. Unit 6. Vocabulary. School subjects. Page 62. Exercise 2. 1. Lucy. I love science. It's really interesting. I hate art because it's difficult. 2. Mark. My favorite school subject is PE. It's easy. I hate music. It's boring. 3. Emma. I love English because it's easy. I hate history. It's difficult. 4. Danny. My favorite subject at school is math. It's interesting. I hate geography. It's boring. Ya chicos, ¿se les escucha bien el audio o no? Porque hay una persona que me dice que se le escucha mal. No sé si es que será por problemas de conexión o directamente en mi computador se reproduce mal. ¿Me pueden decir, por favor, si es que se escucha bien el audio? Si no, para hacer algún tipo de transcripción o algo así. Entrecortado, mister. Se escucha entrecortado. Ah, ya. No, ¿viste es su si está internet. bien? Es su internet. Sí, se he tenido algunos problemas de conexión últimamente, sí. De repente se corta, pero está bien. No, yo lo escucho entero. Sí, que en el fondo deben Yo ser también lo problemas escucho entero. de... Claro, sí, deben ser problemas de conexión más que nada, sí, bastante común en estos días, ¿cierto? Donde hay más uso. La señal Pero de repente se cae y pudieron... anda como robot. Sí, claro. ¿Pudieron obtener las respuestas de todas formas o no? Sí, Sí, ya, a ver, revisemos entonces. Sí, bueno, algunos pudieron escuchar bien, otros no. Sí, en realidad es que hay muchos factores que influyen, por cierto. En realidad hay, no solamente mi internet, puede ser el de ustedes también, o ambos, ¿cierto? Sí, de todas formas, igual he tenido ciertos problemas de conectividad estos días, así que igual es entendible, ¿sí? Veamos con las respuestas entonces, pues chicos. En el caso de Lucy, ¿cierto? Ella, aquí ya tenemos el primero respondido, ¿cierto? Ya está como ejemplo. Dice que a ella le gusta science, ¿cierto? She likes science. Y en el caso de the subject she hates, ¿cuál correspondería aquí? Julián Sandoval me está levantando la mano. Julián, active su micrófono. Sí, ahí sí. hola, Hola, ¿cómo está? bien. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Ya, dígame entonces, pues, ¿cuál es, según usted, la respuesta a la asignatura que a Lucy no le gusta? Computer ciencia. Computer Science, según usted. A ver, ¿qué dice el resto? ¿Qué dice el resto? A ver, ¿qué dice el resto? ¿Es Computer Science en este caso o no la respuesta? Ya, Amaro ahí me responde, ¿cierto? La pregunta, bien. ¿Alguien más? Ya, miren, voy a volver a reproducir esa parte y quiero que pongan especial atención
a la parte que dice acá, ¿cierto? Claro, primero dice Science, ¿cierto? Que es la materia que le gusta, pero después dice que hay una que no le gusta, ¿cierto? Vamos a volver a reproducirlo, quiero que pongan especial atención, sobre todo Julián, mira, pon atención. Unit 6, Vocabulary, School Subjects, page 62, Exercise 2. 1. Lucy. I love science. It's really interesting. I hate art because it's difficult. I hate art because it's difficult. Perfecto, como mencionan ahí por el chat, ¿cierto? Dice, I hate art. I hate art because it's difficult. Para ella, ¿cierto? Le resulta difícil art, ¿cierto? Voy a ver si es que ahora por fin me funciona el lápiz de mi pantalla, que esta cosa funciona cuando quiere nomás. No, está ahí nomás. Art. Bueno, funciona más o menos. Como que hay algunas partes que no me toman, no sé por qué. Voy a tener que escribir con el mouse nomás. Ahí quedó feísimo, pero se entiende más o menos que dice art, ¿sí? Sí, art era la respuesta en esta, ¿sí? Dice, I hate art because it's difficult, ¿sí? I hate art because it's difficult. Cuidado con el tema del spelling, ¿sí? Por ejemplo, si es que hay algunos que me dijeron PE, ¿cierto? De Physical Education. Cuidado con el spelling ahí, ¿cierto? Con el tema de las palabras que usa, ¿sí? Especial atención con eso. Vamos con el caso de Mark, ¿sí? Vamos a ver cuál es primero la materia que sí le gusta y después la que no le gusta. 2. Mark. My favorite school subject is PE. It's easy. I hate music. It's boring. Ya, en este caso, entonces, ¿cuáles vendrían siendo las respuestas? Tenemos varios participantes ahí con su mano levantada. Julián, no sé si es que le quedó la mano levantada de antes o no, o quiere responder de nuevo. No sé si... Bueno, en el caso de que Julián quiera responder, active su micrófono, si no hay problema. Hola. Hola, mister. Ya, ¿cuáles son en este caso las respuestas según usted? ¿Lo digo en inglés o en español? Preferiblemente en inglés. Ya. PE Ok. PE. ¿Y en el caso de la que no le gusta? es music. Music. Yeah, okay, so we have PE and music. Según el resto, ¿eso estaría correcto o incorrecto? Recuerden que pueden ir mencionando por el chat. Sí, perfecto, sí. Muy bien, es correcto, ¿cierto? Está en lo correcto, Julián. Vamos a anotarlo aquí entonces. La materia que él sí le gusta, ¿cierto? Dijo que era PE, which stands for Physical Education, ¿cierto? Physical Education, educación física. Y cuando estaba en el colegio también me gustaba un montón la educación física. Y la que no le gusta, ¿cierto? Ahí lamentable para Mr. Sebastián que nos está escuchando también, ¿cierto? En este caso, él dice que no le gusta music, ¿cierto? Me está quedando feísimo escrito, pero es que estoy escribiendo con el mouse, chiquillos, así que en realidad es un poco complejo. Sí, pero ustedes ahí lo pueden ir anotando más bonito. Music, ¿cierto? So Mark likes PE and he does not like music, ¿cierto? A él le gusta Physical Education y no le gusta Music, ¿sí? En el caso de Emma, vamos a revisar ahora las materias que le gustan y no le gustan a Emma. 3. Mister, Emma. I love English Mister. because it's easy. I hate history. It's difficult. Entonces, alguien habló por el micrófono mientras estaba el audio, no me fijé quién fue. Creo que fuiste tú, Martín, ¿o no? Sí, fui yo, pero después del audio. Sí, ¿qué pasó, Martín? Es que tengo una perrita que se llama Emma. Ah, una perrita que se llama Emma, igual que la persona de este audio. Mira, qué coincidencia. Bueno, yo no tengo perrito. No, no tengo perrito. Me gustaría tener uno, pero no tengo. Lamentable. Ya tenemos varias manos levantadas. Vamos a darle la palabra a Martín Jaramillo. Martín Jaramillo levantó la mano de los primeros, así que activa tu micrófono nomás. Matías Jaramillo. Activa tu micrófono, Matías.
Así que no te lo puedo activar de acá. ¿Me dice? Sí, ahora sí te escucho. Le gusta English Pit English y Ujú. odia History. Ok, ¿qué dice el resto? ¿Está en lo correcto, Matías, o no? Matías dice entonces que Emma likes English and she doesn't like history. Is that correct? Yes, it is correct. Yes, so Emma, let me write it here. Emma likes English. Vamos a ver si es que me queda un poco más bonito ahora. A ver. Ahí como que me quiere tomar un poco el lápiz. English, ¿cierto? English, me veo como con acento. Y la que no le gustaba entonces, ¿cierto? Habíamos dicho que era history. Qué feo, qué feo, qué feo, qué feo. No se entiende nada aquí. Ahí sí, history, ahí algo se entiende. Ustedes lo notan más bonito ahí en sus libros, ¿cierto? En sus cuadernos, en caso que no tengan el libro. ¿Sí? English and history. So Emma likes English and she doesn't like history. Yes, she likes English and she doesn't like history. What about Danny? Okay, let's hear Danny. 4. Danny. My favorite subject at school is math. It's interesting. I hate geography. It's boring. Ya, esta estaba facilita también. ¿Quién puede dar la respuesta? Matilda tiene su mano levantada. Le damos la palabra a Matilda. Activa tu micrófono nomás. Hola. Sí. Ahora sí, Matilda, sí te Hola. escucho. Hola, hola. Hola, ya. A Dani, I like, bueno, a él le gusta math o Ujú. matemáticas y no le gusta geography. Ok, según el resto, ¿esto estaría correcto o no? Lo que nos menciona Matilda. Ahí Amaro ya me manda por interno, ¿cierto? Su respuesta que está correcta también. ¿Qué dice el resto? A ver, Matilda, ¿está en lo correcto o no? Perfecto, sí. Efectivamente está en lo correcto, Matilda, ¿cierto? Muy bien. Bien ahí con su acotación, ¿cierto? Entonces, so according to the audio, Danny likes math. Danny likes math. Yes, Danny likes math, and he doesn't or he do not like geography. Oh, no puedo escribir con esto. Creo que voy a tener que conseguirme en alguna parte otro lapicito de estos. No me toma ya. Voy a verlo con el mouse. Geography. Ya, me quedó horrible nuevamente, pero reitero, ustedes en sus libros ahí lo anotan más bonito, ¿cierto? Que les quede más ordenadito. Yo por temas de que no estoy escribiendo con el lápiz, en el fondo me queda así bien feo, ¿cierto? Geography. Miren, se los voy a mandar por el chat para que quede más, para que lo puedan ver mejor, ¿ya? Geography. Ahí se los mandé a todos por el chat, ¿ya? So Danny likes math and he does not like geography. Yes? Perfecto. En el fondo acá, chicos, lo que es importante es netamente saber vocabulario sobre este tema, ¿cierto? Saberse más que nada los temas, ¿cierto? Las asignaturas que trabajamos en el ítem 1 en esa oportunidad, ¿cierto? Al igual que las que acabamos de trabajar ahora, ¿sí? Así que en caso de que ustedes necesiten practicar más este tema, yo los invito a que realicen las actividades, ¿cierto? No, esto no es, estamos acá. Pueden realizar sus tareas de Classroom de la Week 12. Ya para aquellos que aún no la mandan, pueden aprovechar de practicar para esta sección de la evaluación formativa con la tarea de la semana 12. ¿Ya? Hay varios ahí que todavía no las envían. Sí, en realidad el ítem 1 estaba bastante sencillo, ¿cierto? Sí, perfecto. Así que ahí ustedes pueden prepararse
para esta sección de la evaluación formativa. Así que va a tener un fuerte componente dentro de la evaluación, porque fue un tema que trabajamos bastante durante las primeras semanas del mes anterior. ¿Sí? Eso entonces sería con respecto a School Subjects. No sé si es que ustedes tienen alguna consulta al respecto. Algo que no les haya quedado claro respecto a este tema. No sé si es que necesitan que les responda alguna duda. Sí, en todo caso, recuerden que siempre está el correo, ¿cierto? Y está Classroom disponible siempre para que ustedes puedan hacer sus dudas, ¿sí? Así en caso de cualquier cosa, contactarse por ahí y van a recibir su respuesta, ¿sí? Bien, pasemos entonces al siguiente tema. El siguiente tema que nosotros revisamos fue el Present Simple, ¿cierto? Nosotros nos enfocamos... Todo claro, me dice Antonella, ya, perfecto. Nosotros en Present Simple nos enfocamos en dos tipos de oraciones principalmente, ¿cierto? Que eran las negative sentences y las interrogative sentences, ¿cierto? Las affirmative no las enfocamos mucho porque en realidad eso lo vimos cuando todavía estábamos con clases presenciales, ¿sí? Así que eso no lo tocamos mucho ahora, sino que nos enfocamos en las negative y las interrogative sentences, ¿sí? Con respecto a esto, entonces, nosotros habíamos dicho que si es que tenemos este tipo de oraciones, ¿cierto? Estas que tengo acá están en afirmativo, ¿cierto? Tengo oraciones tales como I like trap music, you listen to music every day, it keeps my room warm, he dances well, ¿cierto? Aquí lo único que vale la pena mencionar, ¿cierto? Es que esto corre solamente en el caso de las oraciones afirmativas, ¿ah? Agregarle la S, ¿cierto? Cuando estamos hablando de un sujeto que esté en tercera persona singular, vale decir he, she or it, ¿cierto? Mis famosísimos he, she or it. A ellos siempre se les agrega una S después al final de cada verbo, ¿sí? ¿Cómo las transformo entonces a negativo? Yo lo único que debo hacer para transformar estas oraciones a negativo, ¿cierto? Es agregarle un do not o does not antes de el verbo principal, ¿cierto? En el caso de, por ejemplo, I like trap music, pasaría a I do not like trap music, ¿cierto? Se le agrega este do not, ¿cierto? O don't, que como está acá abajo, you don't listen, ¿cierto? El don't vendría siendo la forma corta de do not, que creo que se los he mencionado un montón de veces, pero nunca está de más volver a mencionarlo. Significan lo mismo, ¿cierto? Pero lo único que cambia es la formalidad que tienen, ¿cierto? El do not es más formal, ¿cierto? Se utiliza en entornos más académicos, ¿cierto? Pero en contextos un poco más relajados, ¿cierto? Más informales, se puede decir don't. You don't listen to music every day, ¿sí? Esto con el caso del do not o don't. ¿Cuándo vamos a usar does not o doesn't? Cuando mi sujeto sea tercera persona singular nuevamente, ¿cierto? Mi he, she or it. En este caso, por ejemplo, tengo it keeps my room warm, ¿cierto? Acá como tengo el it, ¿cierto? Para volverlo negativo, voy a utilizar el doesn't, ¿cierto? O does not, ¿ya? Lo mismo en el caso de abajo, como tengo mi sujeto aquí que es he, ¿cierto? No voy a decir nunca he don't dance well. Eso está incorrectísimo, ¿ya? Siempre va a ir con does. He does not dance well, ¿sí? He does not dance well. Otra cosa muy importante aquí, el uso de la S al final del verbo, ¿ya? En el caso de las afirmativas se pone después del verbo, ¿cierto? Se pone una S. En el caso de que estemos haciendo una oración negativa, o también sirven las preguntas, las oraciones interrogativas, ¿cierto? La S no se le agrega al verbo, ¿ya? ¿Por qué no se le agrega al verbo? Porque mi S ya está inserta aquí en el does, ¿ya? Este en realidad vendría siendo como el do, como el de acá, pero que se le agrega la S, does, ¿sí? Por eso queda como does, doesn't, en este caso, o does not, ¿sí? Así que ahí está inserta la S, no es necesario después ponerla de nuevo en el verbo. Por ejemplo, si yo digo, he does not dances well, he does not dances well, eso estaría incorrecto. Sí, estaría incorrecto porque la S ya está acá. No es necesario ponerla nuevamente. ¿Sí? Entonces, para practicar un poquito este tema, vamos de nuevo a nuestro libro, a la página ahora 63. Vamos a avanzar a la otra página. ¿Cierto? Ya vimos entonces lo que es el School Subject. Ahora avanzamos de página y nos encontramos acá con nuestros ejercicios, ¿cierto? Sobre... Oh, estoy rayando sin querer. Nuestros ejercicios de Simple Present en Negative Form, ¿cierto? Acá tenemos algunos ejemplos, ¿cierto? Estuvimos trabajando también nosotros en algunos ejercicios acá, ¿cierto? Vimos acá el uso del doesn't y el don't, dependiendo del sujeto que estemos hablando, ¿cierto? Pero me interesa que hagamos el ejercicio número 2, que me parece que no lo vimos la vez anterior. Me
Me interesa que hagamos este ejercicio, el número 2. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este? Si se fijan, tengo un montón de oraciones acá, ¿cierto? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 oraciones y la primera de ejemplo, ¿sí? Esto es lo que yo tengo que hacer. Veamos la oración número 1. Dice, my parents write letters, y entre paréntesis dice emails, ¿ya? Recordar que estoy en el contexto de las negative sentences, ¿ya? Así que, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que transformar esta oración, ¿cierto? Esta my parents write letters, ¿cierto? Que está en afirmativo, la tengo que transformar a negativo, ¿cierto? ¿Cómo la transformaba yo en negativo? Le agregaba el don't o el doesn't, dependiendo del sujeto que estaba ocupando, ¿cierto? Eso es lo primero, la transformo en negativo, ¿ya? Y después, a esa misma oración, ¿cierto? Le voy a dar una respuesta ahora con lo que me aparece en el email. O sea, en el paréntesis, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de la primera, lo voy a anotar en un bloc de notas acá para que quede más, para que puedan visualizarlo de mejor manera, ¿cierto? Tenemos entonces, dice, my parents write letters, ¿sí? Entonces yo lo primero que voy a hacer es negar eso, voy a decir, no, eso no es así. Entonces, ¿cómo la transformo a negativo? Pongo, my parents, ¿cierto? Acá como mi sujeto es my parents, ¿cierto? Esto vendría siendo como un they, ¿cierto? My parents, acá voy a ocupar entonces el don't, ¿cierto? My parents don't write letters, ¿cierto? Aquí con esto lo que hice fue transformar la oración que me aparece acá a negativo, ¿cierto? Acá está en afirmativo, yo primero la niego, digo no, en realidad my parents do not write letters, ¿cierto? La niego entonces. Y después voy a darle una respuesta a esa negación, voy a arreglarlo, ¿cierto? Con la información que me aparece en el paréntesis, ¿cierto? En este caso dice emails, entonces en realidad acá yo debiese escribir entonces my parents write emails, ¿cierto? Ahora escribo la oración en afirmativo, ¿sí? No sé si se entiende más o menos lo que tienen que hacer en esta parte, ¿sí? Son dos pasos lo que tienen que hacer. Primero, negar la oración que les aparece, ¿cierto? Y después responderla, ¿cierto? Con la información que me aparece en el paréntesis, ¿sí? No sé si es que queda claro más o menos lo que hay que hacer. Les voy a dar unos 2 minutitos para que hagan el ejercicio 2 y 3 y después los vamos a revisar entre todos, ¿ya? Vuelvo a explicar para aquellos que no entienden. Tengo acá mi oración, ¿cierto? Dice, yo hice en este caso hice la 1, ¿cierto? Dice, my parents write letters. Y entre paréntesis dice email, ¿ya? Yo lo que tengo que hacer primero es, la oración que me dan, transformarla a negativo, ¿ya? Yo la transformo a negativo. Esto es lo que hice acá, mira. Voy a escribir la misma que tengo aquí arriba, ¿ya? Decía, my parents write letters, ¿cierto? Y entre paréntesis dice emails, ¿ya? Esto es lo que me dice el libro, ¿sí? Entonces la instrucción me dice lo siguiente, yo primero, esta información voy a decir que no es así, por cierto, la voy a negar, voy a decir que eso efectivamente no pasa, entonces yo la tengo que transformar a negativo, tengo que decir, si acá dice, mis padres escriben cartas, yo abajo voy a decir que mis padres no escriben cartas, voy a decir lo contrario, ¿sí? Por eso escribí acá, my parents do not write letters. Lo que hice aquí fue transformar a negativo la oración que está acá arriba. Eso fue el paso que hice, ¿sí? Lo mismo que vimos acá en esta presentación acá. ¿Ven? Yo pasé acá de afirmativo, tengo I like trap music, la pasé a negativo. I do not like trap music, ¿cierto? La pasamos a negativo usando el don't o el does not, dependiendo del sujeto que tengamos, ¿sí? Ese es el primer paso. Transformarla a negativo, ¿sí? Que fue lo que hice acá. Acá tengo la misma oración de arriba, pero transformada a negativo. Si se fijan, el único cambio que tiene es que se le agregó el don't de aquí al medio, para hacerla negativa, ¿cierto? Una vez que ese es el primer paso. Una vez que hayamos hecho eso, abajito, ¿cierto? Vamos a darle una respuesta a eso. Ya vamos a decir, en realidad mis padres no escriben cartas, sino que ellos escriben emails. En este caso acá, hago una respuesta a esto ocupando una información que me sale en el paréntesis, en este de acá, ¿ya? Y acá como estoy diciendo algo que sí pasa, tengo que utilizar mi estructura de afirmativo. Sí, acá estoy diciendo que esto sí es lo que pasa, ¿cierto? Esto sí es lo que pasa. Por lo tanto, para resolverlo, dos pasos. Primero, niego la oración que me están dando, ¿cierto? Voy a decir que eso no pasa, y después voy a decir lo que sí pasa, que es lo que está en la información en paréntesis, ¿sí? No sé si quedó un poquito más claro ahí. El que no tenga el libro puede hacerlo en una hojita, si no hay problema, en su cuaderno, ¿sí?
No sé si es que les quedó claro, si es que no, avísenme por el chat, ¿ya? Les doy un par de minutitos entonces para que hagan la 2 y la 3 y las vamos a resolver después en conjunto, ¿sí? Si es que tienen tiempo, obviamente pueden ir haciendo más, ya no hay problema con eso. Ya les doy un ratito entonces, chicos, para que hagan estos ejercicios y los revisamos después, ¿ya? Julián, son 2 pasos. La oración que te dan acá está en afirmativo, ¿sí? Tú la transformas a negativo, ¿cierto? La transformas a negativo, solamente agregando el don't o does not, dependiendo del sujeto que tengamos, ¿cierto? Después, cuando ya hayas hecho eso, cuando ya la transformaste a negativo, después vas a escribir la misma oración, pero con la información que te aparece acá en el paréntesis, ¿ya? Para hacerla en afirmativo, para dar la información que sí pasa en realidad, ¿sí? No sé si es que alguien más no entendió para explicarle de nuevamente o si es que le quedó claro a Julián. Ya, voy a poner mi cronómetro, chicos. Cuando suene, vamos a revisar, ¿ya? Cualquier cosa, estoy atento al chat, ¿ya? No se preocupen por eso. Sí, Julián, mira, la oración que te dan acá está en afirmativo, ¿cierto? Dice, my parents write letters. Eso es algo que sí pasa, ¿sí? Pero el ejercicio a mí lo que me dice es que esta información está equivocada, ¿ya? Eso en realidad no pasa. Lo que sí pasa es lo que está en paréntesis, que en realidad mis papás no escriben cartas en este caso, ¿cierto? Sino que ellos escriben emails. Entonces yo lo que debo hacer son estos 2 pasos que te digo. Primero digo que esto no es verdad, ¿cierto? ¿Cómo lo niego? Ocupando esta estructura que estaba usando el don't o does not, ¿cierto? Eso es lo primero. Hago esta misma oración, pero ocupando el do not o el does not, ¿cierto? Para negarla. Estoy diciendo ahí que no, que en realidad eso no pasa, ¿cierto? Mis papás no escriben cartas. My parents do not write letters, ¿cierto? Como lo tengo acá. Eso no pasa en realidad, ¿cierto? Eso es lo primero que voy a hacer, ese es mi primer paso. Y después voy a decir lo que sí pasa en realidad, lo que es la verdad. Y esa información es la que me está dando el paréntesis, ¿ya? Esa es la información que me da el paréntesis, que en realidad mis papás no escriben cartas como dice acá el ejercicio, sino que ellos escriben emails. Ya, por lo tanto, lo escribo acá abajo. My parents write emails. Un minuto y revisamos, chicos, ya para que alcancemos a ver también el último tema. Ya, me preguntan cuándo va el don't o el doesn't. Me preguntan cuándo va el don't y el doesn't. Recuerden que acá lo único que va a importar es el sujeto que yo tenga, ¿ya? El sujeto que yo tenga. Si es que yo tengo mis famosísimos he, she or it como sujeto, ¿cierto? Ahí yo voy a ocupar el doesn't. En todos los otros casos anteriores voy a ocupar el don't, ¿ya? ¿Por qué se ocupa el doesn't en ellos? Porque ahí es donde se agrega la S, ¿cierto? En todos los casos en los que el verbo necesita que se le agregue una S, va con doesn't, ¿sí? Que son el caso de he, she, and it. Ya. Tiempo, chicos, según mi cronómetro acá, mi temporizador. Ya, el ejercicio número 1 ya se los hice yo acá, ¿cierto?
Me interesa entonces alguien que me ayude ahora con el ejercicio número 2. Dice, the film starts at 8 p.m. y entre paréntesis, 9 p.m. Me interesa entonces que veamos qué fue lo que pusieron ahí. A ver, ¿alguien que me pueda ayudar con eso? Si no, voy a escoger alguna persona al azar de entre los participantes. Antonella estaba pendiente del tiempo ahí. Ya, mira, ahí Nicolás me manda su respuesta por el chat. ¿Alguien más que la envíe antes de revisarla? ¿Qué página me preguntan? De la página 63. Ya. Entonces, efectivamente, la pregunta que me dice Nicolás acá la vamos a escribir aquí. Este vendría siendo el ejercicio número 2, ¿cierto? Vamos allá entonces. Me dicen, primero lo que yo hago, ¿cierto? Esta oración de acá la transformo a negativo, ¿cierto? Tengo entonces mi sujeto que vendría siendo the film, ¿cierto? Como the film acá, yo lo puedo reemplazar con el pronombre it, ¿cierto? Como esto, la película, esto, ¿cierto? Esto es una cosa. Por lo tanto, voy a ocupar el doesn't, ¿cierto? Como muy bien lo menciona Nicolás acá, ¿cierto? Doesn't, ahí sí, doesn't start, espera un poquito, espera un poquito. Doesn't start, se me fue la paila, ahí sí. Doesn't start at 8 p.m., ¿cierto? Primero lo niego, ese es el primer paso, ¿cierto? Voy a negar que eso pasa. Y la película no empieza a las 8 p.m., ¿cierto? Y después la respuesta a eso entonces vendría siendo the film starts. Aquí le agrego la S, ¿cierto? Porque como tengo it, recordad que al verbo se le agrega la S, eso es importante, ¿sí? Starts at 9 p.m., ¿sí? Esas son las dos cosas que yo tengo que hacer en esto, ¿sí? Primero la niego y después digo la información que es verdad, ¿cierto? Que es la que está en el paréntesis, ¿sí? Miren, como dato, para que puedan identificar de manera más fácil si es que cuál de las dos tengo que utilizar el don't o el doesn't. Fíjense que acá mi oración dice the film starts at 8 p.m. ¿Cierto? Acá en el starts ya tenemos una S inserta. Por lo tanto, ahí yo digo al tiro, ya, si es que tiene la S, entonces voy a ocupar el doesn't. ¿Sí? Al tiro yo digo eso, al tiro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque este sujeto ya me está pidiendo una S, ¿cierto? Ya estoy hablando de it, de una tercera persona singular. Su verbo ya tiene la S, por lo tanto, si es que yo la cambio a negativo, también tiene que tenerla. En este caso, vendría siendo el uso del doesn't, ¿sí? Hay como un pequeño dato para que sepan al tiro cuándo usar el don't o el doesn't, ¿cierto? Si es que en la oración está la S en el verbo, ahí yo al tiro digo, mecánicamente, ya, entonces ocupo el doesn't, ¿sí? Y claro, con respecto después cuando hagan la otra oración, ¿cierto? Que esta está en afirmativo, ahí también recuerden agregarle la S al verbo también, pues, siempre cuando corresponda, ¿cierto? Porque hay algunos casos en los que no corresponda. Por ejemplo, si es que tengo el sujeto you, ¿cierto? You no necesita la S, por lo tanto yo ocuparía en el don't, ¿sí? Ya, eso entonces vendría siendo el ejercicio número 2. Gracias por su participación, Mr. Nicolás, ¿sí? ¿Qué pasa en el caso de la 3? La 3 yo creo que causa un poco de confusión porque aquí tengo el verbo does, ¿sí? ¿Cómo lo hicieron ustedes?
¿Alguien que la haya realizado esa? ¿No? Sí, bueno, esa en realidad tenía cuidado con activar las cámaras, chicos. Sí. Ya, sí, mira, esta en realidad tenía un poco de confusión porque ya ocupa el does, ¿cierto? El verbo do, que es hacer, ¿cierto? Esta se prestaba un poco para confusión. Miren, la voy a anotar acá, la misma de arriba, ¿cierto? Helen does karate, entre paréntesis, judo, ¿cierto? Ya, acá estoy ocupando el does no como verbo auxiliar, sino que es como mi verbo principal, ¿cierto? Que significa hacer, ¿cierto? Helen hace karate, ¿cierto? Helen hace karate. Pero acá la instrucción me dice que en realidad Helen no hace karate, sino que hace judo, ¿cierto? ¿Cómo lo voy a arreglar yo entonces? Helen, ¿cierto? Como acá estoy ocupando tercera persona singular, ¿cierto? Este caso es un she, y también lo sé porque estoy ocupando el does acá, ¿cierto? Ya tiene, inserta la S acá. Voy a ocupar el does, ¿cierto? Does not, en este caso, do karate. ¿Por qué pongo el do de nuevo? Porque el do acá está actuando como mi verbo principal, ¿ya? Que significa hacer, ¿cierto? Helen does not do karate. Helen no hace, ¿cierto? Acá lo estoy negando, no hace, y acá va mi verbo de nuevo, no hace karate, ¿cierto? Helen no hace karate. Fíjense la estructura que tiene, porque este ejercicio es un poco complejo, yo lo entiendo. Acá está mi sujeto, Helen, acá está la estructura que me indica que estoy negando, does not, y después tiene que ir mi verbo, ¿por cierto? Do, karate. Helen no hace karate, ¿sí? Helen no hace karate. ¿Qué es lo que hace ella? Entonces, como me menciona bien Matilda, Helen does judo, ¿sí? Helen does judo. Sí, cuidado cuando el does se ocupa como verbo principal, ¿sí? Que también significa hacer. Además de servirme como auxiliar en este caso para negar, también se puede utilizar como verbo principal, que significa hacer, ¿cierto? Helen hace karate, ¿sí? Ojo con eso. Ya, no sé si es que quedó alguna duda respecto al uso este ¿cómo te diga? Negative sentences en present simple, ¿sí? En el caso de las interrogativas vendría siendo más o menos lo mismo, ¿cierto? Pero como habíamos dicho nosotros anteriormente, en el caso de las interrogativas, vendría siendo prácticamente la misma estructura que las afirmativas, solo que se parte ahora con el do o el does, ¿cierto? Sí. Pero bueno, antes de pasar a este tema, no sé si es que les quedó claro, chicos, que me interesa que quede claro el tema de las negativas. No sé si es que le necesitan un poco más de explicación en eso. De todas formas, ustedes para poder seguir trabajando en eso, pueden realizar el resto de los ejercicios de esa página y después me los envían, yo se los puedo revisar, ¿ya? Me los envían ahí en alguna... Yo puedo ahora, después de la clase, poner ahí alguna sección para que me envíen si es que quieren estudiar para eso, ¿sí? Así que bueno, Antonella, que las puedo resolver, me parece perfecto. Ya, un resumen lento, me dicen. Ya, mira. En la evaluación va a haber ejercicios bastante parecidos a estos. Ya yo les voy a poner una oración en afirmativo, ¿cierto? Con información entre paréntesis, ¿sí? Que lo que se tiene que hacer usted es decirme que lo que pasa acá está incorrecto, sino que lo que ocurre de verdad es lo que está entre paréntesis, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a tomar esta oración, ¿cierto? La voy a leer y la voy a transformar primero a negativo, ¿ya? La voy a transformar primero a negativo. Voy a decir que eso no pasa, ¿ya? En el caso de la 1 dice, mis padres escriben cartas. Yo voy a decir, no, mis padres no escriben cartas, ¿cierto? Voy a negarla. Eso es lo primero. Voy a decir que eso no pasa. Negación, ¿ya? Y para eso ahí tengo que entrar a ocupar mi doesn't o don't, dependiendo de el sujeto, ¿sí? Una vez que ya haya hecho eso, voy finalmente, ¿cierto?, a escribir lo que sí pasa en realidad, que es lo que está entre paréntesis, ¿cierto? Es decir, después voy a hacer otra oración, ahora en afirmativo, usando esta información, como lo que hice acá, en la primera, ¿cierto? Primero niego la información, ¿cierto? La niego, acá está negada,
¿cierto? Acá está negada. Y después pongo una en afirmativo, que es lo que efectivamente ocurre, que es lo que está entre paréntesis, ¿cierto? Que mis papás en realidad no escriben cartas, sino que escriben emails, que es lo que está acá, ¿cierto? Eso. ¿Cómo se hace las 6? Me dicen, ya miren, hagamos rápidamente las 6 y pasamos a lo siguiente, ¿sí? La 6 me dice, Tom goes to school in Seattle, ¿ya? Y eso se supone que es lo que está incorrecto. Lo que está correcto es que en realidad va a la escuela en Boston, ¿sí? Revisémosla rápidamente, miren, para que aprovechemos la pregunta que nos hace Julián, ¿sí? Yo lo primero que tengo que hacer acá es negar la información que me están diciendo acá, ¿cierto? Eso es lo primero. Niego lo que me dice ahí. Arriba me dice Tom va a la escuela en Seattle, ¿cierto? Tom goes to school in Seattle. Yo primero voy a decir, no, eso no es así. ¿Cómo voy a hacer eso? Ocupando el don't or doesn't, ¿cierto? Que en este caso, como estoy hablando de Tom, de él, ¿cierto? He, voy a ocupar el doesn't, ¿sí? Doesn't o does not, cualquiera de las dos. Después vendría mi verbo, ¿cierto? Que acá va sin la S, recordar eso, porque cuando estamos negando la S ya está acá. Por lo tanto no iría goes, sino que go simplemente, ¿cierto? Tom doesn't go, y sigo, ¿cierto? To school in Seattle. ¿Ya? Tom doesn't go to school in Seattle. Ahí está lo primero, ahí niego lo primero, ¿cierto? Fijarse entonces si es que ocupo el doesn't o el don't y después en el uso de la S en el verbo. Recordar que cuando él ya está inserta acá en el doesn't, no es necesario ponerla después de nuevo en el verbo principal, ¿cierto? Y ahora, ¿cómo sigo después, ¿cierto? ¿Cómo escribo la información que sí ocurre? Tengo que ocupar la estructura de las afirmativas, pues, ¿cierto? Voy a decir que entonces Tom goes, ahora sí agrego la S, ¿cierto? Porque es afirmativo, to school in, donde en este caso sería in Boston, ¿sí? Perfecto, y Matilda me envió su respuesta por el chat. Muy bien, Matilda. Sí, entonces es eso, es simplemente eso. Primero, negar la información, ¿cierto? Tener cuidado con el uso de las S, con el don't y el doesn't, y después dar la información que efectivamente es correcta, ¿sí? Trabajen estos chicos en sus casas mientras, ¿ya? Para que podamos enfrentarnos de mejor manera a la evaluación del día miércoles, ¿sí? Como les digo, yo voy a voy a habilitar una sección en Classroom para que me envíen las respuestas a estos para que podamos ahí ir viendo caso a caso las correcciones que requiera, ¿sí? Ya. Por temas de tiempo, yo creo que vamos a alcanzar a ver solamente no vamos a alcanzar a ver las question words, pero eso en realidad era materia un poco más fresca, así que me interesa más que veamos el tema de las interrogative sentences, ¿ya? De todas formas, después si quieren les puedo dejar una sección explicando cómo se ocupa la question word en Classroom, ¿sí? Sí, Matilda, esta clase se va a subir, ¿sí? No hay problema. Todas las clases se suben, ¿sí? En el caso entonces de las interrogative sentences, ya vimos entonces las negative sentences, ¿cierto? Eso es para negar algo. Ahora, ¿cómo lo hago yo para preguntar algo usando el presente simple, ¿cierto? A eso se refiere las interrogative sentences. ¿Cómo yo pregunto algo? ¿Sí? Acá tengo mis oraciones, ¿cierto? Las mismas, las mismas que en los ejemplos anteriores. Tengo I like trap music, you listen to music every day, it keeps my room warm, ¿cierto? He dances well. ¿Ya? ¿Cómo voy a transformar yo estas oraciones ahora a preguntas? Como me dice acá, we start with do or does, and then the subject. ¿Ya? Yo ahora voy a partir con el do o el does, ya depende del sujeto que tenga, y después va a ir mi sujeto. Por lo tanto, en vez de decir I like trap music, si es que yo quiero preguntar, ¿cierto? Parto con do. Do I like trap music? Do I like trap music? ¿Cierto? En el caso de abajo dice, you listen to music every day. Aquí lo que hago es que pongo el do antes, ¿cierto? Do you listen to music every day? Y acá como tengo el it, ¿cierto? Voy a partir ahora con does, ¿cierto? Does. Does it keep my room warm? Does it keep my room warm? ¿Sí? ¿Mantiene mi pieza calentita o no? Does it keep my room warm? Y abajo también, como tengo mi sujeto he, ¿cierto? Que también tercera persona singular, parto con does. Does he dance well? Does he dance well? ¿Sí? Acá es súper sencillo, es más que nada agregarle el do o el does antes de la oración. ¿Sí? Es simplemente eso, si se dan cuenta.
Solamente añadirle antes a la oración el do o el does, y se transforma automáticamente en una pregunta, ¿sí? Y obviamente ponerle el signo de interrogación al final, ¿sí? Nada más que eso, no tiene la mayor ciencia. Miren, y para terminar entonces veamos esta de acá. En la misma página 63, me parece. Sí, página 63. En la misma página 63, al otro ladito, está en la parte de las yes-no questions, ¿cierto? Que son las que vamos a ocupar con nuestra forma interrogativa, ¿sí? Acá tenemos un breve cuadro de resumen, ¿cierto? Que ustedes también lo tienen ahí para poder visualizar de mejor manera, ¿cierto? Tenemos que vamos a partir ahora con el do o con el does, dependiendo del sujeto que tengamos, ¿cierto? Acá si se dan cuenta con nuestros famosos pronombres he, she, it, vamos a comenzar con does, ¿cierto? Y después al verbo no se le agrega la S, ¿sí? ¿Por qué no se le agrega? Porque ya está en el does, ¿sí? Siempre recuerden eso, cuando tengo la presencia del does, el verbo no necesita la S, porque ya está puesta ahí la S, ¿sí? Ojo con eso. Este ejercicio de acá nosotros también lo habíamos realizado, pero revisémoslo nuevamente para ver si es que quedó claro este contenido. Miren, acá lo que tengo que hacer es lo siguiente. Tengo acá distintas secciones, ¿cierto? Que si se fijan tengo un sujeto, en este caso, en el caso de la número 1, dice, veamos el ejemplo mejor. Tengo mi sujeto acá que es Harry, ¿cierto? Mi sujeto es Harry, mi verbo que es live, y el complemento que vendría siendo in Canada, ¿cierto? Entonces yo tengo que tomar estos aspectos y transformarlos en una pregunta, ¿cierto? Yo voy a anotar acá. Mi estructura, ¿cierto? En caso de pregunta vendría siendo, yo parto con el do o el does, después viene mi subject, después mi verbo, ¿cierto? Para finalmente mi complemento, ¿cierto? Esta es la estructura que yo sigo para hacer mis preguntas. Entonces, si es que aquí yo ya tengo mi sujeto, tengo mi verbo y tengo mi complemento, lo único que me faltaría, ¿cierto? Sería el do o el does. Que en este caso, como el sujeto es Harry, es él, ¿cierto? Es he, voy a ocupar el does, ¿cierto? Entonces querían does. Después viene mi sujeto, que es Harry. Estoy notando lo mismo que arriba, ¿cierto? Después viene mi verbo, que en este caso sería live, sin S, porque ya está agregada acá, ¿cierto? Does Harry live? Y finalmente mi complemento que es in Canada. Does Harry live in Canada? ¿Cierto? Esto es bastante simple. Súper, súper simple. En realidad es solamente agregarle, antes de la oración, agregarle el does o el do, en caso de que lo requiera, ¿sí? Les doy 2 minutitos para que hagan el ejercicio 1 y 2 rápidamente, los revisamos entre todos y, bueno, por temas de tiempo vamos a tener que dejar hasta ahí, ¿sí? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos o no estamos listos? Si es que ya las hicieron, vayan mandándome nomás las respuestas por el chat, si no, no hay problema.
Ya miren, revisemos la número 1 para no quitarles tiempo después, ¿cierto? Ahí Nicolás me mandó la respuesta de la 2, ¿sí? Sí, bien Matilda. Sí, bien ahí Matilda, buenas sus respuestas. Sí, mira, revisémoslas entonces, ya para que no nos pasemos tanto del tiempo. Nosotros dijimos que esa va a ser nuestra estructura base entonces para hacer nuestras oraciones, ¿cierto? En forma de pregunta, ¿sí? Vamos a ocupar el do o el does, después nuestro subject, verb, and finality, complement, ¿cierto? Entonces, en el caso de la 1, yo tengo que mi sujeto es Luis and Anna. Luis and Anna. Entonces, dependiendo, considerando este sujeto, yo debiese usar ahora el do o el does. ¿Cuál debiese ocupar, el do o el does, si mi sujeto es Luis and Anna? Eso es lo primero que yo me tengo que preguntar, ¿cierto? Si es que tengo que ocupar el do o el does, ¿cierto? Lo primero que me pregunto, ya, ¿voy a ocupar el do o el does? En este caso, como mi sujeto, ¿cierto? Es Luis and Anna, tengo dos personas aquí, ¿cierto? Sería entonces con el pronombre they, ¿cierto? Yo Luis y Ana lo puedo reemplazar con ellos, they, ¿cierto? Por lo tanto, voy a ocupar el do, ¿sí? Do. Después sigo. Mi sujeto, Luis and Anna, Luis and Anna, ¿cierto? Seguido de mi verbo, que en este caso me lo dan, que es speak, ¿cierto? No es necesaria la S ahí porque no corresponde en este caso, ¿cierto? Y finalmente mi complemento, English at home, ¿cierto? Do Luis and Anna speak English at home? Y eso es todo, ¿cierto? No necesita más, más palabras o más técnica para hacer una pregunta, es simplemente eso. Antes de la oración ponerle un do o el does nomás y ya se transforma automáticamente en pregunta, ¿sí? En ese sentido, el formar la pregunta es un poco más fácil, ¿sí? Y bueno, acá la instrucción me decía que la respondiera también, ¿cierto? Pero no se las pedí, pero algunos igual lo hicieron, ¿cierto? Si es que yo quisiera responder a esto, acá me dice que responda de forma negativa, ¿cierto? Entonces debería poner no, they don't, ¿cierto? No, they don't. Si es que yo quisiera responder a esto, ¿cierto? Si fuera que sí hablan inglés en su casa, ¿cierto? Si es que fuera una respuesta positiva, yo pondría yes, they do, ¿cierto? No, they don't, o yes, they do, ¿sí? Perfecto. Y por último, en el caso de la 2, dice, Luisa, go to your school, ¿cierto? Ahí Matilda y Nicolás me mandaron sus respuestas, ¿cierto? ¿Cómo respondieron eso el resto de los chicos? Me interesa ver cómo lo habrían respondido, a ver. Lo mismo, primero me tengo que preguntar, ¿cierto? Si es que tengo que ocupar el do o el does. En este caso, ¿cuál debiese ocupar? Si mi sujeto acá es Luisa, ¿cierto? ¿Debiese ocupar el do o el does en este caso? Do o does, chicos. Bien, Antonella, sí. Acá como mi sujeto es Luisa, ¿cierto? Es ella, she, ¿cierto? Y con cualquiera de he, she, it, yo tengo que ocupar el does, ¿cierto? Por lo tanto, parto con does. Y después simplemente seguir la línea de la pregunta, ¿cierto? Mi sujeto, que en este caso es Luisa. Luisa. Mi verbo, ¿cierto? Que en este caso es go, sin la S porque ya está agregada en el does. Y el complemento. Go to your school, con el question mark, yes. Si es que yo quisiera responder a eso, ¿cierto? De forma positiva sería yes, she does, ¿cierto? Yes, she does. O si es que yo quiero responder que eso no pasa, ¿cierto? Voy a responder no, she doesn't. ¿Sí? Lo importante acá en el uso de estas expresiones, chicos, es fijarse primero en el uso del do o el does, ¿cierto? Y si es que al verbo le tengo que agregar la S o no le tengo que agregar la S. Eso es lo primero que uno tiene que fijarse, ¿sí? Y ahí después puede ir siguiendo. Lo otro es simplemente seguir la estructura nada más, seguir esto, ¿cierto? Seguir eso, no tiene la mayor ciencia. Si se saben eso, ya el resto de ejercicios no les debiese hacer, no debiesen ser de mayor complejidad, ¿cierto?
Ya bueno, por temas de tiempo no alcanzamos a ver las question words, pero eso en realidad es la información, la última que vimos, así que en realidad no creo que puedan tener mayor dificultad con eso. En caso de que la tengan, recuerden que siempre está el canal abierto de comunicación, está mi correo, está Classroom y están las clases grabadas también en YouTube. Así que pueden ir chequeándolas también en caso de que les surjan dudas. Si es que siguen con sus dudas, pregúntenme directamente. Ya yo voy a estar atento al correo, sobre todo estos días en los que ya me han llegado algunas preguntas de otros cursos, ¿sí? Así que siéntanse en total libertad de escribirme en el momento que quieran. Ya yo apenas les vea el mensaje, obviamente a una hora prudente, ¿cierto? Les voy a contestar sus dudas, ¿sí? No sé si es que quedó algo pendiente, chicos, si es que quieren acotar algo, hacer algún tipo de comentario, hacer alguna pregunta, algo que no les haya quedado claro. Ya bien, estoy atento entonces. Voy a hacer ahora la sección en Classroom para los que quieran enviarme su respuesta a los ejercicios. Al resto de ejercicios, ¿cierto? Pueden ser los que vimos ahora en la negative form y la interrogative form también, los que no alcanzamos a ver. Ya me los pueden enviar ahí y vamos haciendo ahí una conversación uno a uno para ir viendo los casos que haya que corregir o en caso de que necesiten algún tipo de ayuda, ¿sí? Atentos entonces, el miércoles se va a subir esta evaluación, ¿sí? La evaluación se sube el miércoles. Tiene plazo para enviarse hasta el día domingo, ¿ya? Pero la idea obviamente es que la hagan el mismo miércoles, que es el día que se trabaja inglés, ¿sí? Otra cosa, nosotros este mes comenzamos con nuestra lectura complementaria, ya este mes corresponde a inglés, no a lenguaje, ya por lo tanto ahora en la tarde o mañana en la mañana, yo creo que con más seguridad para tenerlos escaneados, les voy a subir el libro digital que corresponde a nuestra lectura de este mes, ¿ya? No es necesario que lo lean todavía porque lo vamos a trabajar durante nuestras clases después de la evaluación, ¿ya? Pero es importante que lo tengan, ¿ya? Necesito que todos lo tengan para las próximas clases, ¿ya? Para que empecemos a trabajar con esos libros. Vamos a trabajar harto el tema de vocabulario, tema de comprensión lectora, ¿ya? Y vamos a ir haciendo algunas actividades también referentes a la lectura de estos libros, ¿sí? Así que atentos a eso también, ¿ya? Nosotros nos toca el libro llamado Jobs, ¿ya? Se los voy a subir a Classroom también y a la página del colegio para que lo tengan disponible, ¿ya? Súper importante eso, chicos, que lo tengan para las próximas clases, ¿ya? Para que podamos ir trabajando de manera más directa, ¿cierto? Yo obviamente también se los voy a ir mostrando acá, pero lo ideal es que ustedes lo tengan para que vayan haciendo notas y todo ese tipo de cosas, ¿ya? Les voy a anotar el nombre por el chat para que lo vean, pero de todas formas igual se va a subir de todas formas se va a subir a Classroom, ya, así que no hay problema con eso. Lo van a tener de aquí a mañana, ya va a estar disponible, ¿sí? Bien, chicos, estoy atento entonces a los canales de comunicación en caso que tengan alguna duda. Atentos el miércoles, atentos a cuando se suba el libro digital y nos estaremos viendo el próximo viernes, ¿sí? Que les vaya muy bien, chicos, tengan un excelente fin de semana, gracias a los que participaron y nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Chau, chau. Chao, mister. Chau, chau.